Hace un par de días he estado probando este Chromecast de Google TV, este dispositivo que justamente es la cuarta generación de dispositivo de streaming 4K HDR con Dolby Vision y Dolby Atmos. Y en este video vamos a hacerle un par de pruebas para ver cómo realmente se comporta y si realmente vale la pena comprar estos aparatos en 2023. No se diga más y vamos con el video. Si hablamos del diseño de este Chromecast, recordemos que el modelo anterior de dispositivos de streaming se lanzó en 2016. Ahora, en lo que respecta, sí hubieron muchos cambios tanto en diseño y en velocidad, pero que curiosamente el diseño anterior tenía una forma más redondeada, y en esta cuarta generación han alargado su diseño. También esto tiene que ver que pasamos de un puerto de entrada micro USB en la anterior generación y en esta nueva versión un USB tipo C. Algo que estuve notando en este dispositivo es que para un buen uso y funcionamiento necesita ir conectado a una toma de corriente, de lo contrario no va a funcionar si lo conectas al puerto USB del televisor. Incluso te lo explica de manera correcta cómo debería ir. He estado probando diferentes plataformas de streaming para ver realmente cómo se comporta y qué tan rápido responde este dispositivo. Incluso llegué a probarlo con algunos juegos. En mi caso tengo un televisor Philips Smart TV, pero muchas de las plataformas de streaming más conocidas como Amazon Prime, Disney, Paramount Plus y HBO Max no se encuentran disponibles. Incluso en momentos se pierde el internet o el tiempo de respuesta es bastante lento. Pero ahora que he estado probando este Chromecast en mi televisor va mucho más fluido, más rápido, el tiempo de respuesta es inmediato y puedo acceder a todas las plataformas de streaming favoritas en un solo lugar. El punto negativo que le veo a esto es que como mínimo necesitamos tener una buena conexión a internet, ya que en ocasiones si estás viendo tu película o tu serie favorita, pasa que de repente te bota de la plataforma y tienes que volver a reiniciar esto de nuevo, así que son puntos que hay que tener en cuenta si quieres comprarte este Chromecast. Por otra parte, este Chromecast nos permite conectar mandos inalámbricos, como el mando de la PlayStation 4 y de la Play 5. Además de eso nos ofrece una serie de juegos con lo cual podemos jugarlo con el control, y de hecho estuve probándolo con un juego de carreras y tengo que decir que prácticamente va de manera muy fluida. Es cierto que los gráficos no son la mejor calidad, pero para pasar un momento entre amigos o jugar solo está súper recomendado. En el interior de este Chromecast tenemos Android TV, adicionalmente tenemos funciones clásicas, la de enviar videos desde el móvil, reproducir llamadas o transferir el audio. También se añade un procesador Amlogic S95X3 de 4 núcleos y una memoria RAM de 2 GB. Su capacidad de almacenamiento es de 8 GB, de los cuales solo se encuentra disponible 4.4 GB para descargar aplicaciones, juegos o músicas, aunque sinceramente no te recomendaría descargar juegos ya que no está hecho para eso, a menos que quieras probar algún que otro juego, puedes hacerlo con total tranquilidad. Si pasamos a hablar de la reproducción de contenido en 4K, esto es algo contradictorio y no es que no se pueda reproducir películas o series en 4K, el problema es que todo depende del televisor que tengamos. En mi caso yo tengo una TV Philips y la máxima calidad en la que puedo reproducir contenido es en 1080p a 60 Hz. Esto con el Chromecast activado, y de hecho voy a colocarte dos videos diferentes, uno con el Chromecast y el otro sin el dispositivo, así para que puedas notar alguna diferencia con y sin el Chromecast. El precio de este Chromecast está rondando entre los 55 a 60 dólares. Esto depende mucho de donde estés mirando los vídeos, ya que en cada país o ciudad varían mucho los precios de los productos. Esto es más que todo para que tengas como referencia por si deseas comprártelo más adelante. Como conclusión, realmente vale la pena comprar este dispositivo, y déjame decirte que todo depende del televisor que tienes, porque si solamente lo quieres para mirar Netflix, pues es algo que la mayoría de los televisores lo traen incorporado y sinceramente no te lo recomendaría. Ahora, si lo que quieres es comprarte este Chromecast para jugar videojuegos, tampoco te lo recomendaría, ya que no está hecho como una plataforma de juegos. Además, su memoria de almacenamiento no es ideal para descargar juegos que ocupen mucho espacio. Te recomendaría este producto siempre y cuando tengas una TV que no sea Smart TV, pero que sí tenga como mínimo una entrada de HDMI. Tiene una interfaz muy intuitiva, la velocidad en la que se ejecutan las aplicaciones es muy fluida, incluso en mi TV que sí es Smart TV va de manera mucho más rápida y claramente se nota mucho la diferencia del antes y el después.
Espero que este video te haya gustado. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, no dudes dejarlo en los comentarios. Puedes seguirme en todas mis redes sociales, el link te lo dejaré en la descripción de este video. Yo me despido hasta un próximo video. Adiós.